Buenos días, hermanos. Hace 3 días tuvimos la dicha de poder transmitir en vivo la Santa Misa de San Óscar Arnulfo Romero desde nuestra parroquia Nuestra Señora de los Dolores, aquí en Vancouver, Canadá. Y pues fue algo que también se publicó por medio del YouTube y del Facebook. Y yo pues tuve la oportunidad de mandárselo a muchos de ustedes. Y curiosamente, a consecuencia de esos emails, me han venido varias preguntas y muy interesantes. Una de las preguntas que me vino fue si yo sabía o podía explicarle a esta persona el por qué es que la Iglesia Católica, perdón, la Biblia Católica tiene más libros que la Biblia que usan los hermanos protestantes. Entonces, para comenzar, quiero aclarar que yo no soy ningún teólogo, no soy ningún religioso, simplemente soy un laico como muchos de ustedes, ¿verdad? Que vamos a la iglesia, participamos de la Santa Misa y lo único pues que trato de hacer es serle fiel a Dios y, y basado en eso y basado en mi fe de la Iglesia Católica Apostólica Romana, me he puesto a hacer buscar un poco de información, ya que estoy aquí en la casa, encerradito como ustedes por no contagiarnos de este coronavirus. Y voy a compartir la información que he logrado encontrar y espero que pues sea una información que a ustedes les va a servir y les ayude también para conocer un poquito más de la Santa Biblia y un poquito más de la historia, ¿verdad? Bueno, la pregunta era que por qué es que nosotros tenemos más libros que la iglesia, perdón, la Biblia católica tiene más libros que la iglesia que tienen los hermanos protestantes. Antes de contestar la pregunta directamente, vamos a comenzar por explicar qué es la Biblia, ¿verdad? Y la palabra Biblia viene del griego, que significa libros. Y es el conjunto de libros sagrados, como lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 21:42, y también pues lo recalca San Pablo en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 32, ¿verdad? La Biblia pues contiene la palabra viva de Dios y narra la historia de la salvación del hombre. La Biblia está dividida en dos grupos, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se refiere a antes de Cristo y el Nuevo Testamento pues ya después con Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Cuando se dice testamento, ¿qué significa la palabra testamento? Eso significa una alianza, ¿verdad? Y se refiere a la alianza que Dios pactó con los israelitas, ¿verdad? Y también que ha pactado con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, la palabra testamento significa alianza, es un pacto. En el Antiguo Testamento fue el pacto que Dios hizo con nuestro padre Abraham. Volviendo a la Biblia católica, como decía anteriormente, tiene 73 libros. Tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La iglesia de los hermanos protestantes tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y tiene 27 libros en el Nuevo Testamento. Entonces, prácticamente en el Nuevo Testamento tenemos los mismos 27 libros. La diferencia está en el Antiguo Testamento. ¿Y a qué se debe eso? Pues se debe antes que les voy a un poquito de historia para poderlo comprender un poquito mejor. Si ustedes han escuchado en la Biblia, pues nos habla de un famoso rey que diríamos que fue el rey más tirano que ha habido en la historia, y es el rey Nabucodonosor, ¿verdad?
Este rey fue más o menos por el año 605 a.C. y es el rey que toma cautivo a los israelitas y se lo lleva a Babilonia. Y eso es lo que es conocido como el cautiverio de Babilonia. Se lleva a los israelitas, pero no todos se van quedan cautivos, sino que unos se quedan en Israel y algunos de ellos emigraron para Egipto también, ¿verdad? Y es unos años más tarde, cuando ya Dios le dice a Nabucodonosor, tu tiempo te ha llegado, ¿verdad? Unas palabras muy fuertes y pues lo que Dios le dice, tu tiempo ya te llegó, tu reinado se te termina y esperamos pues que cuando Dios nos diga a nosotros, tu tiempo te llega, pues nosotros estemos preparados para dar la cuenta, ¿verdad? Que un día, tarde o temprano, pues la vamos a tener que dar. Entonces, unos años más tarde, después de que el pueblo queda cautivo en Babilonia, viene el rey de Ciro de Persia, quien en otra batalla le gana a Nabucodonosor, y es de esta forma que el rey de Ciro deja libre nuevamente a los israelitas. Cuando los israelitas se le termina, quedan libres, uno de ellos regresaron a Palestina, ¿verdad? Como nos dice el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 5. Y otros de ellos se van para Alejandría. Alejandría pues fue la ciudad que fue fundada por Alejandro Magno en el 322 a.C. Para esa época, Alejandría tenía dos características. Una, ahí se encontraba la biblioteca más grande del mundo y también se hablaba más el griego que el hebreo. Y por el siglo III, más o menos antes de Cristo, la historia nos relata de que había un bibliotecario que se llamaba Demetrio de Falerón, ¿verdad? Y este bibliotecario quiere de que colectar toda la información que había de la ley judía para tenerla en su biblioteca. Y es él el que manda a reunir a 6 ancianos de cada una de las tribus. Eran 12 tribus, 6 ancianos. Entonces, unos historiadores nos dicen que eran 72 ancianos, pero por alguna razón es a esta traducción, la de Alejandría, la que se le llama la traducción de los 70. ¿Qué pasó con los otros 2 ancianos? Pues, no sé, pero es la traducción de los 70. Y es esta traducción que incluye los 46 libros que nosotros tenemos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y, esos son de los libros que tanto nuestro Señor Jesucristo como los apóstoles usaron en las predicaciones que ellos tenían, ¿verdad? Y se dice que 300 de las 350 referencias al Antiguo Testamento que se hacen están tomadas de la versión de las traducciones de Alejandría. Luego después de que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muere en la cruz y todo, comienza la persecución de los cristianos, ¿verdad? Y llegamos al año 70, que es el año cuando los romanos destruyen el templo judío. Los judíos emigran y se van para unas ciudades, a las montañas, y ellos deciden poner junto lo que se le llama el concilio de Jamnia o Jamnia, ¿verdad? Y es allí donde el judío decide prácticamente separarse del cristiano, y es donde ellos hacen en ese concilio, ponen juntos sus nuevos libros, y es donde ellos pues reconocen solamente 39 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, y luego es en el siglo XV
cuando Martín Lutero, ¿verdad? Con la reforma que él hizo, ¿verdad? Con las protestas que él hizo, que él tampoco no acepta esos 7 libros que estaba en la traducción que fue hecha en Alejandría. Entonces es Martín Lutero quien a partir de esa época, por el 1537, deja fuera los 7 libros que no habían sido aceptados por los judíos y que son pues Tobías, Esther, Macabeos, Sabiduría, Eclesiásticos y Baruch. Entonces allí viene pues un poco, ¿verdad? Explicándoles el por qué es que nosotros tenemos 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. La iglesia, la Biblia de los hermanos protestantes tienen 39 libros en el Antiguo Testamento porque no reconocen esos 7 libros, y los 27 libros del Nuevo Testamento que somos los que nosotros tenemos. Y una pequeña información también rapidita es de que recordemos que fue en el año 383 después de Cristo cuando San Jerónimo traduce la Biblia del hebreo y la traduce al latín, ¿verdad? Y es en el año 397 en el concilio de Cartago, a donde los padres de la iglesia, ¿verdad?, con la autoridad apostólica que Cristo les dio, definieron cuáles eran los libros sagrados que ahorita tenemos en las Sagradas Escrituras, porque en esa época también habían otros libros que daban una doctrina bastante equivocada. Bueno, espero que esta información les haya servido de algo, ¿verdad? Y cuídense, sigan todas las indicaciones que nos dicen los médicos, ¿verdad? Oremos, ayunemos, hagamos penitencia y también pues lavémonos las manos, mantengamos esa distancia social que nos están diciendo para que esta epidemia se vaya pronto. Y veré pues si hay un poquito de tiempo, vamos a tratar de explicar un poquito más otras preguntitas que me han hecho. Cuídense y muchas bendiciones.